Tu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, San Juan Bosco, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Muy bien, pues antes de iniciar con la temática del día de hoy, quisiera que hiciéramos un pequeño repaso de la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo que justamente todo lo que todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que vamos a estudiar acerca de Jesucristo es gracias a los apóstoles, que ellos en ese sentido todo lo que vivieron y experimentaron después lo estuvieron plasmando, pero no solamente fue un escrito como si fuera una historia común y corriente, sino que lo hicieron ya desde una perspectiva de salvación, es decir, vieron la huella de Dios en todo lo que estuvo aconteciendo. Y dijimos, cuando empezaron a plasmarlo, o más bien cuando empezó esto de la predicación, hubo varias memorias que tuvieron de Jesucristo, que fue la memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la memoria de los hechos y la memoria de los escritos, o de lo que eran los discursos y diálogos del Señor. Entonces, en base a estas tres memorias que estuvimos viendo, vimos que cada una tenía lo suyo. ¿Alguien recuerda en la cuestión de la memoria de la pasión y de la muerte de Jesucristo algún punto que les hubiera llamado la atención? Cercano, impresionante. ¿Cómo? Cercano, impresionante. Era la primera memoria como la más cercana y la que más les impresionó, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué más recuerdan? Que la pasión y la muerte de Jesucristo es el centro del querigma. Es el centro del querigma, dijimos nosotros como agentes de pastoral, es lo fundamental. Sin ese anuncio, sin ese acontecimiento, no tiene sentido hablar de Jesucristo. Muy bien, ¿de qué más? Narración teológica del Nuevo Testamento. Es la primera narración teológica del Nuevo Testamento. Que dijimos, aunque San Pablo es el primero que escribe, de todas formas todo va evocando hacia Jesucristo. ¿Alguna otra cosa? El querigma es el primer anuncio de la salvación. También la salvación, lo que también ya habíamos mencionado después. Dijimos que no solamente había sido no solamente había acontecido pues únicamente el hecho de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hizo milagros, hubo hechos más factibles. De eso, ¿qué podemos decir o qué recuerdan? Pues, Que era un taumaturgo. Era O taumaturgo. sea, por todos los milagros que hizo. Exactamente, es decir, realizaba obras maravillosas. Y también exorcismos. Exactamente, los hechos de Jesucristo los ubicamos muy bien por los milagros y las liberaciones que hizo. ¿Qué más? evangelios llenos de estos actos. Exactamente, todos los evangelios van a estar mencionando al menos un milagro, al menos una liberación, todos nos van a estar hablando de ello. ¿Qué más? Lo configura como Salvador, que continúa obra de la iglesia. Exactamente, dijimos lo va a configurar como un salvador, por ahí decíamos, como un profeta escatológico. Es decir, que todo lo que ya se había anunciado desde antiguo en Jesucristo se empieza a realizar y Él lo empieza a realizar. Y por último, en la memoria de los discursos y de los diálogos de Jesús, ¿recuerdan cuáles son esos tres discursos más importantes de Jesús? El de la montaña. El sermón de la montaña, uno, ¿cuál más? Las parábolas. Las parábolas y el otro, el escatológico. Esos tres discursos muy importantes que nunca se nos olviden, es sobre todo donde vamos a ver como de una manera más palpable la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien. Y por último, mencionábamos el cuadro que aparece ahí en su manual, en la página 5, que decíamos, toda la teología del Nuevo Testamento al menos tiene 4 vertientes como muy fuertes, que es San Pablo con la soteriología, los evangelios sinópticos con el mesianismo de Jesús, Hechos y cartas católicas, la búsqueda de la iglesia en búsqueda, y el cuarto, Juan, su evangelio, la divinidad de Jesús. Y dijimos, nuestra materia, lo que vamos a estar viendo va a ser evangelios sinópticos, lo que ya han estado viendo en los cursos pasados. Y dentro de los evangelios sinópticos lo que vamos a mencionar o lo que vamos a ver es el mesianismo de Jesús. Jesús Mesías, que sobre todo lo vamos a ver reflejado en las parábolas. Ahora sí que de lo que decíamos de las memorias, las que van a resaltar son las parábolas, el discurso parabólico, por eso les decía que es importante. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno con nuestra materia, a ver cada una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo estuvo dando en su tiempo a las personas. Vamos a empezar con la parábola del sembrador. Les voy a pedir, ahí en sus manuales ya vienen tanto en Mateo, Marcos y Lucas, pero de ser posible, vayan buscándola en su Sagrada Escritura. Ahí viene Mateo 13. Les invito para que estas 3 primeras filas busquen en el Evangelio de Mateo, las siguientes 3 busquen en el Evangelio de Marcos, y las últimas 3 filas busquen en el Evangelio de Lucas, para pues ahora sí que utilizar nuestra Sagrada Escritura, sino que chiste. Padre, nos hicieron comprar una Biblia y no la usamos. No, hay que usarla. Muy bien. Entonces vamos a iniciar ahorita a escuchar la redacción de Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 9. La parábola del sembrador. Alguien que la tenga ya a la mano y que quiera leerla para todos, por favor. Muy bien, si nos ayuda. Y les habló de muchas cosas por medio de las parábolas y decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terrenos pedregosos, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza, y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, y otro 70, y otro 60. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Muy bien. Pongan atención en los detalles de cada evangelista. Alguien ahora que nos lea Marcos capítulo 4, versículo del 2 al 9. Se pone de pie, por favor. Muy bien. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza, escuchen, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde había poca tierra. Y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto. Pero en cuanto salió el sol, se acostó y al no tener raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos. Y los cardos crecieron y la ahogaron sin dejarle que dieran fruto. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto. Unas espigas dieron granos al 30, otras al 60 y otras al 100 por uno.
Jesús añadió, quien pueda entender esto, que lo entiendan. Palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Muy bien, se pone de pie. En una ocasión se reunió mucha gente venida de todas las ciudades y Jesús les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino. Fue pisoteada y los pájaros del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y la raíz no se secó, porque no tenía humedad. Otra cayó entre maleza y al crecer junto con la maleza está la hoja. Otra parte cayó en tierra buena, brotó y dio como fruto el 100 por uno. Y concluyó, quien tenga oídos, que oiga. La palabra de Dios. Te la damos. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado esta parábola en los tres sinópticos. Esta parábola sí aparece en los tres. Hay parábolas que ya habíamos dicho son exclusivas de un solo autor, otras coinciden en dos. Hay pocas que sí coinciden en los tres, o bueno, al menos no es así como en su gran mayoría todas que vayan a coincidir. Y justamente esta es de las parábolas que podríamos decir están casi idénticas. Si nos fijamos, son pocas las diferencias que podemos encontrar. Por ahí en la segunda lectura, de la de Marcos, que nos leyeron, ahí viene un poquito distinto, pero por la traducción. Al final decía, el que quiera entender, que entienda, el que tenga, el que pueda entender esto, que lo entienda. La mayoría de las versiones, el que tenga oídos para oír, que oiga, o el que tenga oídos, que oiga, o que escuche. Pero en sí casi todos van por la misma. Otra diferencia que encontraron, no sé si se fijaron, algunos primero decían, da el 100, el 60 y el 30. Y otros decían, unos da el 30, el 60, el 100. Otros nada más dan como el 100 por uno. Pues hay como una pequeña variación. En unos, no, pues es que cuando cayó en el camino fue pisoteada y luego ya después llegaron las aves, nada más se cayó y punto. Unos evangelistas muy sencillos, otros tratando de explicarlas, pero a fin de cuentas es casi lo mismo. Ambas parábolas nos está diciendo que está en el ambiente de la predicación, está en reunión con las demás personas. Podríamos decir, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, fue algo como tal cual que así sucedió. ¿Por qué? Porque se ve la coincidencia en ambos evangelistas. Y sabemos que pues ahora sí que algunos tuvieron fuentes en común, pero pues otros no. Entonces es una, digamos por decir, una parábola muy auténtica. Pero después vemos que adelantito de esa parábola viene la explicación. También cuando escuchamos los discursos parabólicos de Jesús, pocas veces escuchamos que Jesús mismo explique la parábola. Y casi siempre cuando le explicaba, ¿quién se la explicaba? A sus discípulos. A sus discípulos, porque le decían, a ver Señor, pues, ¿cómo qué quisiste decir? ¿O a qué estás haciendo referencia? Pues bueno, esta es la explicación. Y justamente vamos a escuchar ahora la explicación de la parábola, viendo ahora sí nuevamente la versión, y pongamos atención en los detalles, porque ya de la explicación sí va a haber por ahí un comentario que nos va como a hacer un contraste. Empezamos con Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. ¿Alguien que nos ayude aquí de las primeras filas? Lo que viene aquí en el... Pues de preferencia en la escritura, para que también vayan ubicando ahí en su Biblia bien los evangelios y lo demás. 13 del 18 al 23. Mientras los demás vayan buscando las filas del centro, Marcos 4, 13, 20, y los de atrás, Lucas 8, 11, 15. Yo, padre. Muy bien, de pie por favor. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador.
sucede a todo al que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero al que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce una 100, otra 70 y otra 30. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Ya estás, Marcos, listo? Sí. Y les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 70, otros 100. Palabra de Sí, muy bien. Por último, Lucas. Muy bien. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a la madurez. Lo que cayó en tierra buena son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Si se fijan, ya en lo que es la explicación, ya un poquito más de variantes, a lo mejor no tantas, pero sí ya pudimos distinguir. También algo que se me pasó, hay algunas traducciones, porque ahorita estaba viendo, que dicen 70 y otros dicen 60. No sé si también, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, al menos esta versión, menciona el 60. El 70. Y otros dicen 70, exacto. Entonces, pues ahí, como vemos, hay incluso estas variaciones. Ahorita, dentro de la explicación, ¿lograron notar alguna distinción entre una explicación y otra? ¿O todo fue igualito? A mí se me hizo igual. O sea, se entiende igual. Se entiende igual, pero con pero- diferentes palabras. Exacto. Pues sí, pero a veces hay cositas que determinan. ¿Hay alguna? Pues yo nomás no sé destacar del cambio de la forma de expresarse a la hora de Por ejemplo, la que leyó Pati estaba como muy extensa, muy bien explicada, con mucho detalle.
Exactamente. Y si se fijan, por ejemplo, en algunas cuando hablaba de que en ese sentido había caído sobre lo que era el terreno pedregoso, en algunos más decía ante las dificultades, otros decían dificultades y persecuciones, que eso ahorita lo vamos a ir viendo, como cuando ya miramos que los evangelios van enfocados hacia alguna comunidad en específico, tratan también de motivar. También la última explicación que escuchamos ya no decía que produce el 30, el 60 o 70 o el 100, ya nada dice, está produciendo bien y punto. El 100. No dice ni el 100, o sea, dice corazón bueno y recto y da fruto con perseverancia. Entonces, hay cuestiones como distintas y sencillas. Bueno, ahora vamos a ir a los comentarios. Aquí en su material vienen algunos comentarios. Viene uno de Uten Shiwi o Shaiwi, no sé cómo se pronuncia, es un alemán. Entonces, si alguien sabe que era alemán, pues ya nos dice. Viene otro del sermón de San Agustín, San Gregorio Magno, y algunas notas bíblicas de la Casa de la Biblia. Entonces, son 4 comentarios que nos van a ayudar justamente a ver como la riqueza que tiene la parábola y la explicación de la parábola. Porque aquí lo importante es que nosotros alcancemos a llegar a la profundidad de toda la parábola. A veces cuando la escuchamos o a veces cuando el Padre nos la explica, pues nada, nos quedamos con algunos aspectos. Y ahorita vamos a ver cómo a veces hay autores que se enfocan en un solo aspecto y tratan de, ahora sí como de explicarlo en su mayor extensión para que nosotros vayamos profundizando. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con lo que es el primer comentario, que es de este Shiwi. Sí. Vamos a poner parábola de eso. Muy bien, ya ahí ustedes a lo mejor le pueden ir dando una lectura, pero vamos a ver que este autor, por ejemplo, va a manejar como punto central o punto de reflexión o figura base el terreno. Figura base el terreno. Ya escuchamos la parábola. Dijimos cuántos tipos de terrenos hay que menciona la parábola. ¿Cuántos? ¿El que había mucha tierra? ¿Cuántos? 4. Hay 4, exactamente. Vamos a poner primero aquí, vamos. ¿Cuál fue el primer terreno donde cae la semilla? En el camino. En el camino, la vereda, la senda. Ahí incluso también vemos que hay variación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el camino o senda. Muy bien, ¿cuál era el segundo? El terreno pedregoso. Pedregoso. ¿Sí ven? Sí. Luego después, Donde había mucha tierra. Cardos. donde había cardos, espinos o maleza. Vamos a poner aquí espinos. ¿Y cuál era el cuarto? La que cayó en la tierra La buena. tierra buena, exactamente. Vemos pues que ambos autores, Mateo, Marcos y Lucas, sí mencionan los cuatro terrenos, cada uno desde con su palabra, algunos caminos, senda y todo eso, ¿verdad? Muy bien, pero de todos estos, ¿cuántos son los que van a dar fruto? ¿El camino, la senda da fruto? No, ¿por qué? Porque se la comen los pájaros. Dice por ahí uno, la pisotearon. Otros llegan las aves y órale, se va. Entonces, en el camino y en la senda, nomás no hay nada. En el pedregoso,
¿Hay fruto? No. ¿Pero qué pasó ahí? Empezó a germinar, ¿no? Pero dice, cuando salió fuerte el sol, la quemó. ¿Por qué? Porque no tenía dónde echar. Estaba tan ligerito que no. En los espinos, ahí también empezó a crecer, pero ahí lo que hizo fue ahogarlo, sofocarlo. Tampoco deja que dé fruto. Por último, la tierra buena sí va a dar fruto. Este sí nos va a dar un fruto. Y ya aquí nos dice, por ejemplo, que va a ser el 30, el 70 o el 100. Bueno, aquí también vamos a poner 60 por las otras traducciones. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, pero aquí, bueno, fruto. Solamente un terreno es el que nos va a estar dando fruto. Y aquí, por ejemplo, este autor nos va explicando o va haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento. Recordaremos que recordarán que les había dicho que todo lo del Nuevo Testamento tiene ya una figura en el Antiguo Testamento. Y a veces hay figuras, porque por ejemplo, pues el terreno, tal cual, el labrar, el mover un terreno, el sembrar, el poner de esta semilla, pues es una figura muy común en este ambiente judío, de cultivo. Entonces, eso claro que lo entienden muy bien, y no nada más desde la época de Jesús, sino desde los profetas. Y por ejemplo, aunque ahí vienen algunas referencias en lo que es del Nuevo Testamento, por ahí aparece una cita de Jeremías. Dice, así puede decir el profeta, no sembréis entre espinos. Aquí Jeremías 4:3. Fíjense, Jeremías dice que no se debe de sembrar en espinos. Y sin embargo, dice la parábola, el sembrador salió a sembrar y lo echó en todo eso. Es decir, nos está hablando de que el Mesías realmente quiere llegar a todos. Aunque en otro tiempo decían, no es necesario echar ahí la semilla porque no tiene sentido. De todas formas, quiere echarla. Quiere que en ese sentido llegue a todos. Y ya cuando vemos que, por ejemplo, que la tierra sí produce fruto, por ahí también aparece una cita de Génesis. Sembró luego Isaac en aquella tierra y el mismo año recogió 100 por 1 y bendíjole Dios. 16. Es decir, cuando uno, aquí que siembra en el Señor, claro que le va a dar cosecha, o uno está cosechando, Dios lo bendice. Total de que son como los 4 terrenos que nos está mencionando, y aquí sobre todo este autor quiere que nosotros analicemos, o él trata de que vayamos viendo cada uno de los terrenos y que al final caigamos en cuenta con lo que concluía la parábola, que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, está muy claro, está muy sencillo, hay que saber acatar, pero sobre todo manejándolo más desde lo que es la figura del terreno. ¿Sí? Ya de todas formas ustedes ahí pueden darle como una relectura nuevamente a su vez. ¿De esto ya lo puedo quitar? Sí. Okay. Ya. Muy bien, dijimos que ahorita este autor nos hablaba sobre el terreno, pero el terreno es la única figura importante. La semilla. No, exacto, hay más figuras, no es la única. San Agustín, por otra parte, la figura en la que va a como reflexionar un poco más, o en la cual se va a enfocar, va a ser en el sembrador. Es decir, nosotros vemos aquí en el comentario de San Agustín en su sermón, que él empieza a hablar sobre el sembrador. Lo primero que va a decir, dice,
San Pablo es enviado a donde Cristo no llegó o no predicó. Sabemos que en ese sentido, pues San Pablo se conoce como el gran evangelizador. Pues dice, donde no pudo llegar a lo mejor Jesucristo, San Pablo sintió que él le correspondía ser como sembrador, como llevar, por decirlo, la palabra. Y luego dice también, hay otros ejemplos, dice también, apóstoles y profetas sembraron. Es decir, también han llevado la palabra, han llevado como la semilla, por decirlo de alguna manera. Los profetas, pues sabemos que antes de Jesucristo, los apóstoles con Jesucristo y después de Jesucristo. Pero dice algo muy importante, tanto sea San Pablo, tanto sean los apóstoles, sean los profetas, sea quien sea, si en ese sentido no va como el sembrador fundamental que es Jesucristo, no tiene sentido nada. Sin realmente Jesucristo, ahí nos hace una referencia al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Es decir, el sembrador, Cristo es perfecto. Los apóstoles, profetas, San Pablo, tienen sus defectos, incluso a lo mejor, o más bien, sin Jesucristo, no pueden hacer nada de esta acción como sembradores. En cambio, con Jesucristo es una perfección. Y aquí San Agustín nos dice, no importa tanto fijarnos como en cuál terreno eres, si eres a lo mejor de este. Dice, aquí lo que importa es justamente la figura del sembrador. ¿Por qué? Porque él es el que va a llevar la semilla. Dice, en todo caso, como miramos anteriormente, en todo caso, si Jesucristo ya sabía que a lo mejor en la vereda no iba a fructificar, en los espinos y en lo pedregoso no iba a fructificar, ¿por qué dejar que ahí se siembre semilla? ¿O por qué aventar ahí semilla? Dice, es un signo de misericordia, de que realmente la semilla vaya a todos. El sembrador está dando la semilla, no importa. Dice, ahora sí, si queremos tomar responsabilidad nuestra, entonces sí, hay que ser terreno que fructifique. En eso sí hay que preocuparnos, pero la figura principal, el sembrador. Entonces, aquí podríamos decir, nosotros preocuparnos por dar fruto. Eso es lo que nos dice San Agustín. Sí, ver que tenemos que dar fruto, pero la figura principal es el sembrador. Igual, en su texto ya ustedes lo pueden, o sea, hay más elementos que podemos rescatar, pero al menos es algo importante. ¿Alguna duda sobre esto? Muy bien, entonces pasamos al que sigue. ¿Cuál es el personaje o cuál es el comentario siguiente? San Gregorio Magno. San Gregorio Magno también. Pues todos muy buenos comentaristas. San Gregorio Magno, en ese sentido también va a poner la vista en otro aspecto de la parábola. Ahora sí que aquí, pues, ¿cómo podríamos mencionar la figura? O a lo que va a estar haciendo base es a la escucha de la palabra, escucha, oído.
Como que San Gregorio se va como de lo último, retomar todo. El que tenga oídos para oír, que oiga, o el que tenga oídos para escuchar, pues que escuche. Aquí, sobre todo, Gregorio Magno nos hace ver, se tiene que retener la palabra de Dios. Y es decir, aquí la vamos a poner, retener palabra de Dios. Mente, corazón. Dice San Gregorio, necesitamos escuchar, y cuando uno escucha, debe de hacer esa aprehensión, mente, corazón. ¿Por qué? Porque si tú lo pones realmente, eso en tu mente y en tu corazón, automáticamente pasas a ser un terreno que va a dar fruto. A lo mejor vas a dar poquito, pero vas a dar fruto. Dice, lo que es en ese sentido, el retener en la mente y en el corazón, es como dar alimento en el estómago. Si tú no le das alimento al estómago, ¿qué pasa? Está rugiendo de hambre. Pues vas a morirte de hambre. O otra cosa, si estás enfermo del estómago y le das alimento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues no se va a aprovechar, se va a tirar, o sea, de que lo depongas de una u otra manera. Entonces dice, esto tarde o temprano te va a ir debilitando. Y por lo tanto dice, es retener en mente y en corazón. Igual, alimento. Ahí el San Gregorio quiere darnos como esa analogía. Lo que uno retiene. ¿P de qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y otra cosa, dice San Gregorio Magno, más aparte, si tú te estás debilitando mucho, pues también cada vez se va acercando más tu día al juicio final. Dice, y por eso mencionaba el Evangelio, el que tenga oídos, escuche. Estamos cada vez más cerca. Y aquí dice también San Gregorio, Jesús hace referencia no a los oídos externos, sino a los oídos del alma o del corazón. Dice, y ahí es donde sí nosotros debemos de estar muy atentos para estar escuchando como esa palabra de Dios. Si no se tiene alimento, se corre peligro de muerte. Incluso ahí San Gregorio Magno nos pone también algunos ejemplos dentro de cada uno de lo que son los tipos de camino que habíamos escuchado. Decía, en el camino mirábamos que llegaban las aves y tal cual se lo llevaban. Dice, es como el espíritu maligno que llega y arrebata la palabra de Dios. Es decir, como que la memoria tal cual ni te funciona, o no haces nada como para retenerlo en tu mente. Y a veces así nos pasa, podemos estar en misa y apenas terminó el Evangelio y el Padre, ¿de qué trata el Evangelio? ¿De quién era? No, pues menos. ¿De qué hablaba la primera lectura? Pues amén. Exacto, o sea, a veces desde ahí nosotros deberíamos de ver, ahora sí como dice San Gregorio Magno, que no buscamos nada por retener la palabra de Dios en nosotros. Y la mente juega un papel muy importante. Después decía, en los terrenos pedregosos, dice, pues en ese sentido, quiere ir creciendo, quiere que se vaya produciendo el fruto,
pero no hay perseverancia. ¿Cómo yo voy a empezar a dar fruto de vida espiritual si en ese sentido no soy constante en la palabra de Dios? Si de lo que he ido aprendiendo no lo voy poniendo en práctica o no lo voy en ese sentido como tal cual manteniendo. Dice sobre todo, por ejemplo, mencionaban ahí las explicaciones también. Dice, llega la avaricia o llega la impureza y en ese sentido te quita todo. Incluso por ahí hasta menciona el ejemplo de Balaam. No sé si recuerdan a Balaam en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Recuerdan quién era? Él había sido enviado no recuerdo muy bien, para... Acuérdense que, no, está bien, no. El pueblo de Israel ya iba llegando casi a la tierra prometida y por ahí en Moab, el rey que dice, no, aquí no van a pasar y pobrecitos de ustedes. Y por ahí había escuchado de un profeta Balaam que lo que él bendecía, se bendecía él, o lo que él maldecía, se maldecía. Y entonces, pues como había escuchado que el pueblo de Israel era fuerte, dice, no, pues dejen traigo a Balaam. Y entonces lo quiere traer, pero para eso Yahvé le habla a Balaam. Le dice, no, Señor, tú en ese sentido vas a defender al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Balaam? Este Balac, que era el de Moab, no, pues le llega con mucho dinerito. Tienes que maldecirlos, sí. Y todavía así como de, no, pues es que Dios ya me dijo. Y total, de que se regresa y otra vez vuelve, pero todavía con más dinero. Y así como que, ándale Señor, vamos micha y micha. Balaam a fuerzas quería, por la avaricia, en ese sentido, ir en contra del pueblo de Israel, a pesar de que Dios, de Yahvé, ya le había dicho que no. Y pues total, que hasta la burra la hace hablar. Acuérdense de la burra de Balaam. Sí. Entonces, bueno, haciendo referencia a Balaam por la cuestión de la avaricia. Aquel profeta que pues era de buena estima, pero que se dejaba llevar más por la avaricia. Fíjense, y que así a veces nos puede suceder. Bien allegados al templo, bien con la palabra de Dios, pero a veces bien aferrados en la avaricia, dice también en las impurezas, en los egoísmos, en cualquier otra cosa. Entonces, aquí San Gregorio Magno termina ya con ese ejemplo. Ya se nos acabó el tiempo. Y por último, la casa de la Biblia, bueno, ahí ya, eso, si quieren para alcanzar a terminarla esta, ¿cómo se llama? En ese era ejemplos. Aquí le puedo poner ejemplo, avaricia. Habíamos dicho también impureza. Sí. Y Balaam, que es así como el ejemplo más claro o contundente le voy a dejar ahí lo del ejemplo. Y por último, pues está cortito, que es el del comentario de la casa a la Biblia. Son dos aspectos. El primero dice en Mateo 13, que nos está hablando tal cual como de la parábola, el centro de interés o la figura base va a ser la cosecha. Aquí voy a poner Mateo 13, 1, 9, la cosecha. Por ahí en Palestina hablar, pues no es un lugar así como que digamos que produce mucho. Hablar de que un grano produzca 7 es así como decir, no, estuvo súper bendecido. Ahora imagínense que Jesús ponía el ejemplo del 30 por 1, 60 o 70 por 1 o el 100 por 1, era una cosa exageradísima. Entonces, esta parábola dice, la figura base de la cosecha, lo que trata de hacer es motivar justamente para aquellos que están esperando el reino, como que no están viendo ningún resultado de que como que va a venir, y es como decirles, no se preocupen, a lo mejor ahorita, pues un decir, le están luchando, están queriendo ganar alguna virtud, eso o aquello, el día de la cosecha va a ser una multiplicación inmensa.
Es como un motivarnos a decir, sigue trabajando, no le hace que ahorita veas nada más como muy poquito fruto, pero todo eso se va a multiplicar. Ese es en esa figura. Y en la otra, en el Mateo, que es 13, del 18 al 23, estamos hablando que aquí ya es como la explicación de la, ¿cómo se llama? De la parábola. Aquí hace referencia más a la semilla. Y pues claro, ¿cómo no hablar de la figura de la semilla si es tal cual el reino que se llega a instaurar? Y aquí este comentario de la Casa de la Biblia nos dice que esto es ya una aplicación, digamos, a la comunidad, es decir, que fue una manera de que el evangelista motivara a la comunidad, ya en una aplicación concreta. ¿Por qué? Porque en ese sentido estaba exhortando a los cristianos a que acogieran bien el evangelio a pesar de las dificultades. Es decir, podríamos decirlo de alguna manera, que en ese sentido el evangelista como que ya trató de motivarlos y como si él mismo les diera la explicación de su persona. ¿Sí me deben entender? O sea, como tal cual para motivarlos, decirles, pues sí, a lo mejor te va a llegar la palabra de Dios y a veces como que te la van a arrebatar inmediatamente, o a veces te van a estar ahogando, sofocando las preocupaciones, eso y aquello, o a veces ni siquiera fruto casi vas a poder dar. Dice, pero no por eso debes de dejar de adquirir la semilla, no por eso debes de dejar de recibir esa palabra, porque es lo fundamental. Entonces, en lo que es la Casa de la Biblia, nos habla pues de esas dos vertientes: la cosecha, que va a ser un gran fruto, lo que ahorita estamos trabajando se va a maximizar para la vida eterna, y aquí, que justamente la semilla es la que debe de estar siempre motivándonos a pesar de lo que nos pueda suceder. Bueno, ya a lo mejor ustedes con más calma pueden como darle una releída a cada uno de los autores y van a encontrar más elementos importantes, pero al menos ya vimos ahorita que de esta parábola, tanto los terrenos, ya los estuvimos analizando, tanto el sembrador como la semilla, como la cosecha, todo es muy importante y de todo podemos aprender mucho. ¿Sí? Ay, disculpen un poquito la asistencia. ¿Alguna pregunta, duda o queja? Ese Balaam, ¿en qué libro lo pudiéramos encontrar? Balaam lo encuentran en Éxodo. creo que, si no recuerdo bien ahorita, si no, le preguntamos a Goye y rápido nos lo resuelve. Muy bien. Si gustan, nos ponemos de pie para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.